Mediterráneo es la ruta más visible en la migración irregular con destino a Europa. Son miles de personas las que cruzan cada año el Mediterráneo sin contar con la documentación requerida para los países de destino en botes de goma o pateras desde las costas del norte de África para tratar de tramitar asilo en la Unión Europea. Por otra parte, periodistas, organizaciones no gubernamentales y académicos han documentado los riesgos asociados con esta ruta migratoria desde el 2014. El proyecto Migrantes Desaparecidos ha registrado más de 29.000 muertes y desapariciones en el mar Mediterráneo y la nulidad de las autoridades europeas en reparar este hecho lamentable. Desde que en 2014 la Organización Internacional de las Migraciones empezara a contar los fallecimientos de las personas que han intentado migrar, se contabilizan entre 20.000 y 29.000 personas que han fallecido en la ruta migratoria. Las cifras varían muchísimo y son incluso mayores a estos datos seguramente, pero la dificultad para contabilizar las personas que han desaparecido intentando migrar y que han fallecido también han aumentado. Esto sin contar las personas que también han fallecido también dentro de las deportaciones que se hacen una vez que llegan a un país de destino. Sin embargo, una de las rutas más peligrosas, más mortíferas del mundo es el Mediterráneo central. Desde 2021 hasta finales de octubre de este mismo año, de 2022, han sido más de 2.800 personas las que han fallecido en el intento, pero a esta ruta se suma otra nueva más, y esa es la que va desde África e intenta migrar hasta Europa por las Islas Canarias, por España. Aquí son más de 1.500 personas las que han muerto también este último año intentando esta ruta migratoria. Hoy en Entre Fronteras hablamos de estos números, de estas personas que han intentado llegar y a migrar y han sido desaparecidas. La precariedad con la que los migrantes se echan al mar para salvar la distancia que separa sus puertos de origen del continente europeo hace que ninguna de las rutas que cruza el Mediterráneo pueda calificarse como segura. El número de muertes en una u otra ruta ha ido variando en el tiempo. Hasta diciembre de 2021, un total de 2.836 migrantes han muerto o desaparecido en las aguas del Mediterráneo en su camino hacia los distintos países miembros de la Unión Europea, según datos del proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Così alto fino adesso non l'abbiamo mai visto, pensiamo che il numero potrebbe anche essere inferiore, aspettiamo veramente quello che ci diranno i testimoni. Il problema qui non è nel numero di migranti che arrivano via mare, l'anno scorso sono arrivati da gennaio ad aprile 26.600 migranti, quest'anno, oggi il 20 aprile sono arrivati 22.000 migranti circa, quindi il flusso migratorio è rimasto lo stesso, quello che cambia è il numero dei morti, l'anno scorso a quest'ora erano 96, adesso sono 1.600, questa è la grande differenza. Actualmente, el número de migrantes y refugiados que cruzan el Mediterráneo hacia Europa continúa en cifras muy bajas en comparación con los máximos históricos alcanzados en 2015, pero las travesías que emprenden estas personas son cada vez más letales. ACNUR reiteró la necesidad de tomar medidas adicionales para evitar las muertes y proteger a los refugiados y solicitantes de asilo que emprenden estos viajes, y recordó la publicación
de una estrategia actualizada de protección y soluciones y un llamado para obtener fondos. اشقف 9 متر ونرمل المويه 70 وياس 75 اللي ماكسيموم ركب فيه 180 190 اقل حاجه. البحر كي تحط ايدك في تخرجها مش قفه تمسها فهمت ما فمش حتى 100 غرق واللي هرب واللي منع لين جيت حكايه الخمسه بتاع الصباح بجتنا جونا بحاره الصياده وبعد جونا الجيش. Los registros del proyecto Migrantes Desaparecidos muestran que muchas de las muertes en rutas migratorias a países en Europa podrían haberse evitado con una asistencia rápida y efectiva a los migrantes en peligro. Además, la OIM acotó que estas muertes continuas son otro sombrío recordatorio de que se necesitan desesperadamente vías seguras para la migración. Priority in responding to the migrant crisis is that EU member states need to fund search and rescue operations. Last year, many governments, including the UK government, cut funding to the search and rescue operation, which is why we're seeing more women and children dying at sea. So a large proportion of people that are coming over are families, they obviously have children, and there's also about 8% of the total of migrants are children that are travelling alone, unaccompanied children. La escala de este problema y el impacto en las familias y comunidades que enfrentan pérdidas no resueltas significa que no hay solución para este problema sin la aceptación de las autoridades europeas. La OIM hace un llamado a los estados en Europa y de otras regiones para que tomen medidas urgentes y concretas para salvar vidas y reducir las muertes durante los viajes migratorios. El Mediterráneo es el escenario de una de las mayores tragedias de nuestro tiempo, las muertes de personas que migran a Europa en busca de una vida mejor. Si bien estas cifras son inaceptables, lo cierto es que los expertos de la OIM afirman que es muy probable que los datos del año en curso de esta peligrosa ruta marítima sean incompletos debido al laborioso proceso de verificación de los frecuentes naufragios invisibles, casos en los que las embarcaciones enteras se pierden en el mar sin che si lleve a cabo ninguna búsqueda y rescate. Preoccupati perché ci aspettiamo che molta più gente fuggirà dalla Libia, perché la Libia ormai è al collasso, non c'è più Mare Nostrum purtroppo, quindi il meccanismo di ricerca e soccorso in alto mare in questo momento è ampiamente insufficiente per rispondere a una crisi così grande. Los informes de los supervivientes transmitidos a la Organización Internacional para las Migraciones indican que al menos 252 personas murieron durante expulsiones forzadas por las autoridades europeas. Las organizaciones no gubernamentales que operan en el Mediterráneo expresan que con políticas migratorias inclusivas y que protejan los derechos humanos, las circunstancias serían otras. Uno de los mayores problemas es la falta de transparencia a la hora de documentar estas irregularidades, ya que se trata de violaciones de derechos humanos. La organización indica que estos casos son casi imposibles de verificar en su totalidad debido a la falta de transparencia, la falta de acceso y la naturaleza altamente politizada de tales eventos, por lo que estas cifras son probablemente un cálculo insuficiente del verdadero número de muertes.
Los familiares nos contactan porque saben que sus seres queridos han salido de un cierto punto en una fecha, pero no han tenido más noticias de ellos. Entonces nos contactan y nosotros tratamos de consultar todas las fuentes disponibles para darles toda la información disponible. Ante este trágico escenario, Naciones Unidas manifestó que los estados deben defender el derecho a la vida de todas las personas, evitando más muertes y desapariciones. Esto debería incluir priorizar la búsqueda y el rescate en tierra y en el mar, en última instancia, para poner fin a las muertes de migrantes. Los estados deben revisar el impacto de sus políticas migratorias para garantizar una migración segura y minimizar cualquier riesgo de que los migrantes mueran o desaparezcan. En lo que llevamos de año, según la Organización Internacional para las Migraciones, son más de 108.000 personas las que han intentado cruzar el Mediterráneo para llegar desde África hasta Europa. Personas migradas y solicitantes de asilo que se juegan la vida a falta de vías seguras en embarcaciones precarias y que además tienen también que enfrentarse a las políticas de la Unión Europea. Una Unión Europea que se creó basada en los valores y en los derechos humanos, pero que a día de hoy es esta misma institución la que extiende su política a terceros países que no respetan los derechos humanos. Una política que se ha puesto sobre la mesa en este último año para frenar la llegada de personas migrantes en lugar de poder cumplir con este derecho fundamental. Estos son mensajes reales de personas que buscan a sus seres queridos tras sortear el Mediterráneo. Son personas que buscan a través de las redes sociales dónde están estas personas ante la falta de información de las administraciones que vulneran un derecho básico, el derecho a la identidad. El derecho a la vida es un derecho fundamental que debería ser respetado en todo momento, pero que por desgracia día a día se ve vulnerado en territorios de frontera que se convierten prácticamente en zonas de guerra donde las fuerzas policiales y militares de diversos estados pueden actuar con impunidad y sin apenas tener que prestar rendimiento de cuentas. Una vez este derecho fundamental a la vida y también el derecho a la libre movilidad se ven vulnerados, nosotros trabajamos por ofrecer verdad, justicia y reparación a las víctimas y también a sus familiares, que tienen derecho a emprender la búsqueda de su ser querido desaparecido y el derecho a obtener respuestas e informaciones claras y concisas por parte de las autoridades. Es decir, dicho de otra forma, las autoridades de los estados en la región fronteriza tienen el deber, la obligación de proporcionar canales de información claros y sistemáticos a aquellas familias que contacten. Nosotros trabajamos en red con las comunidades y con las familias y también nos gusta en todo lo que sea posible trabajar tejer
diálogos y colaboraciones estrechas tanto con otras asociaciones y organizaciones de nuestra confianza que están en espacios fronterizos, tanto en España como en Marruecos, y también con las autoridades, tanto médicas como políticas de España, que al final son los encargados de realizar identificaciones y establecer protocolos unificados que a nuestro entender sería uno de los instrumentos más eficaces de los que dispone la administración pública a día de hoy para agilizar toda esta cuestión de las identificaciones. Es el establecimiento de un protocolo unificado vinculante para todos los institutos de medicina legal del país que permita agilizar y mejorar la dotación de las bases de datos de personas desaparecidas. Entonces, nosotras, además de las informaciones y de la base de datos que tenemos recogida fruto de nuestro trabajo en red con las comunidades, pues siempre orientamos y derivamos a las familias que nos contactan a otras organizaciones de nuestra confianza que les puedan atender o asistir en aquellos lugares a los que desean desplazarse para realizar los trámites necesarios. Y cuando nos es posible, nosotras mismas, por supuesto, también algún miembro de nuestro equipo les acompaña. Vous recherchez quelqu'un ayant disparu en chemin? Vous pressentez qu'un membre de votre famille a disparu au cours de son voyage migratoire? Vous ne savez pas vers qui vous tournez ni par où commencer? Dans cette vidéo, nous essayons de vous donner des informations qui vous permettront d'entamer les recherches. C'est un très long processus, dur et fatigant, que vous allez commencer. Nous vous recommandons de vous faire accompagner par des organisations sociales sérieuses, par des communautés de migrants ou par des autres familles qui pourront vous soutenir dans votre démarche. La première chose à faire est de rassembler un maximum d'informations. Una sonrisa puede convertirse en la alternativa a la identificación de personas desaparecidas en el Mediterráneo. En la última investigación de la Universidad de Granada, que permite, a través de la sonrisa, identificar a aquellas personas. En muchos casos, los gobiernos europeos no permiten a los familiares acudir a Europa para someterse a pruebas de ADN y así identificar a sus seres queridos. Ahora, con esta herramienta, se pretende sortear las trabas burocráticas de las administraciones europeas. Bien, pues llevamos mucho tiempo trabajando con la identificación de personas desaparecidas a través de los restos cadavéricos y utilizando siempre imágenes de la cara, ¿vale? En concreto, este estudio se basa en la identificación por medio del perfil de los dientes anteriores, los que se ven en la sonrisa. Y la utilidad que tienen es que se pueden utilizar en casos en donde no podemos utilizar otras técnicas como el ADN, la dactiloscopia o el odontograma, porque no tenemos datos con los que comparar. Por tanto, pues se abre una puerta, una esperanza, porque ellos sí que nos pueden hacer llegar a nosotros esas imágenes, esas fotografías de sus familiares desaparecidos. Con este método de la línea de la sonrisa todavía está en fase experimental y todavía no lo hemos aplicado, pero sí que hemos identificado a varias personas utilizando la comparación de la morfología facial. Trabajamos con el Instituto de Medicina Legal de Granada y con ellos participamos en la autopsia y participamos en el estudio de esos restos esqueléticos que nos aparecen. Y paralelamente, tanto Cruz Roja como Caminando Fronteras se ponen en contacto con los familiares y ellos son los que nos facilitan estos datos. Digo yo que con el tiempo, pues lo suyo sería que se hiciera una conexión, digamos, como más oficial, ¿no? Pero por ahora estamos trabajando con ONG. La muerte se ha convertido en el gran drama de las rutas migratorias en el Mediterráneo. Un mar que se ha convertido en un cementerio líquido y que cada año le cuesta la vida a miles de personas que huyen del continente africano hacia el europeo.
En lo que va de año, la Agencia de la ONU para las Personas Refugiadas, ACNUR, no ha parado de contabilizar estas personas que han fallecido, pero además también han contabilizado las experiencias por las que tienen que pasar estas personas a la hora de emigrar y que se vea cumplido su derecho fundamental. El perfil de las personas migrantes que va por la ruta del Mediterráneo central, la más mortífera del mundo, principalmente son personas que intentan migrar desde el Cuerno de África, desde el África Oriental hacia Europa. Personas que en su mayoría huyen de las guerras, huyen también de las persecuciones y buscan una nueva oportunidad. Son solicitantes de asilo y de refugio. Sin embargo, esta agencia de las Naciones Unidas también ha puesto sobre la mesa la importancia de las políticas migratorias de la Unión Europea y que no se están aplicando. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, nosotros les invitamos a que sigan en sintonía con el canal. Pueden seguirnos también a través de las redes sociales y nosotras volveremos a vernos en un nuevo programa de Entre Fronteras.